El día de hoy es un día muy especial. Pudimos convencerlo que estuviera con nosotros y por eso le doy una especial agradecimiento al doctor Eduardo Andrade. Doctor, muchísimas gracias antes que nada por aceptar estar con nosotros. Tuvimos una reunión pasada sobre temas legales, pero me parece que hay todavía un gran terreno que explicar. Presento al doctor Andrade, el doctor Eduardo Andrade, profesor e investigador del Colegio de Veracruz, abogado y doctor en ciencia política, ha sido diputado, senador de la República, procurador de justicia y magistrado del Tribunal Superior del Estado de Veracruz. Es miembro del SNI. Doctor, no me queda más que darle la palabra y agradecerle nuevamente sus finas atenciones y adelante, por favor. Al contrario, yo soy el agradecido por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí en el CIDE y acompañarles, de manera que nada que agradecer, al contrario, mi gratitud hacia ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar, de hecho, dos temas que están vinculados. La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, incorporada esta reforma ya como parte de nuestra Constitución Federal, y la vinculación o relación que esto tiene con el denominado nearshoring. Quisiera empezar por una descripción genérica de la reforma judicial. Implica un cambio de la estructura del Poder Judicial, no integralmente, pero sí algunos cambios estructurales y una modificación al sistema de designación de los integrantes de este poder, que en lugar de ser designados por métodos que se compartían, por un lado, entre el presidente de la República y el Senado para la designación de las ministras y ministros, y para magistrados, magistradas, jueces y juezas, se establecía un procedimiento al interior del Consejo de la Judicatura Federal, que ahora desaparecerá y es uno de los cambios de estructura. Ninguno de ellos, ni el cambio estructural, que no es total, ni mucho menos el sistema de designación, tiene ningún efecto dañino para el Estado de Derecho, como se ha dado en exponer por distintos comentaristas. El Estado de Derecho se caracteriza, entre otros aspectos, dos fundamentales: la separación de poderes y la preservación o promoción de los derechos humanos. Este criterio proviene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, tomando ideas de Montesquieu particularmente, con la intención, decía Montesquieu, de que no se concentrara todo el poder. Debería dividirse en tres ramas y ello garantizaría las libertades de los gobernados. Esos son los elementos básicos del Estado de Derecho que no se pierden, que siguen siendo los mismos. Siguen divididos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y por supuesto hay todo un catálogo de derechos humanos, como ahora los denominamos, que están tanto en la Constitución como en los tratados de los que nuestro país forma parte, que por cierto siempre están esos tratados bajo el nivel de la Constitución, como lo podré explicar más adelante, de ser el caso, o ya lo hemos abordado en otras sesiones anteriores. Dicho esto, pues no hay realmente ninguna afectación que pueda sufrir el Estado de Derecho o la independencia judicial, que no tiene por qué mellarse, por qué afectarse por el hecho de que sean producto de la elección popular los miembros del Poder Judicial. Es más, yo diría que esto refuerza su independencia precisamente por provenir de una voluntad expresada en las urnas y no del proceso cerrado que ha existido hasta ahora, en el que ascienden por medio, sí, de una carrera judicial que tampoco se romperá porque seguirá existiendo hasta cierto nivel previo a la sujeción de las personas que pretendan ser juzgadoras, es sujeción a las urnas, a la votación popular. Pero la carrera judicial sigue existiendo y lo que cambia es que esta carrera toda se mantenía al interior del Consejo de la Judicatura, que tomaba sus decisiones internamente con un esquema que se ha dado en llamar endogámico, es decir, por parte de los propios miembros de este cuerpo colegiado y de aquellos que ya están formando parte del Poder Judicial de la Federación, esperando sus ascensos
en razón de la calificación que el propio cuerpo directivo del Consejo de la Judicatura Federal hiciera. Por otro lado, estaba el procedimiento que se basaba en un antecedente que viene desde la Constitución de los Estados Unidos, que fue nuestro primer método. Allá, como aquí, hasta antes de la reforma realizada en 1995, fines de 94 y 95, el presidente, el titular del Ejecutivo, proponía a una persona para que se designara, se aprobara esa designación por el Senado de la República. En 95 ahí me tocó participar, siendo yo senador de la República, se hizo la renovación total, la propuso el presidente Zedillo, y aprobamos una renovación integral de la Suprema Corte, que entonces se conformaba por 26 ministros y ministras, para reducirla a 11. En esa ocasión, el presidente Zedillo nos propuso 18 nombres, de entre los cuales habríamos de seleccionar 11, los primeros que se integraron a este modelo establecido en ese tiempo de la Suprema Corte. Y quedaba ya para las subsecuentes designaciones el método de ternas. El titular de la presidencia proponía una terna al Congreso, al Senado, la Cámara de Senadores, y de esa terna el Senado tenía que seleccionar a una persona para ocupar el sitial en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Como ven ustedes de entrada, uno diría que la posibilidad de independencia es mayor si quien surge para ocupar ese lugar viene del voto popular, que tampoco tenía por qué comprometerse la independencia de los ministros o ministras por el hecho de que fueran producto de una especie de elección indirecta con la participación de los otros dos poderes, eso sí, electos popularmente, el Ejecutivo y el Legislativo. Y el procedimiento se precisaba señalando que si el Senado de la República rechazaba esa primera terna, el presidente o la presidenta sería en este caso, ella ya no porque está cambiando el sistema, pero el titular del Ejecutivo tendría que proponer otra terna. Si de esa segunda terna tampoco el Senado decidía porque no se consumara la votación de 2/3 requerida para la designación, entonces la propia Constitución preveía que el presidente haría la designación de entre cualquiera de los integrantes de la segunda terna. Esto dio lugar en la última de las designaciones a unas críticas totalmente infundadas. El caso de la actual ministra Lenia Batres iba en la terna propuesta por el presidente, pero esa terna no fue aceptada y el mecanismo tiene por objeto que no se quede un vacío en la Suprema Corte y que el rejuego, la interrelación de los dos poderes, lleve a una decisión entre ambos. Pero si esta no se produce, alguien tiene que decidir y ese alguien es lógico que sea el Ejecutivo desde el momento que el Legislativo, el Senado, no logró un acuerdo para hacer la designación. Y se vendía la idea de que, qué barbaridad, es la primera vez que un presidente nombra de manera directa a un ministro. Pues claro, porque es la primera vez que el Senado de la República no cumplía con su parte del proceso, que era designar por las 2/3 partes de los miembros presentes a quien, de entre la terna propuesta por el presidente, resultara electo para la Suprema Corte. Entonces, este cambio que ahora se hace no tiene, a mi juicio, por qué considerarse que condiciona la actividad del ministro, de la ministra, y menos en el caso de magistrados y jueces, magistradas y juezas, porque la apertura ahora es mayor en el sistema, y lo estamos viendo con todas las personas que se han inscrito al proceso. Miles de personas se inscribieron. Se dice que si los acarrearon, no hay necesidad, hay muchas personas que cumplen los requisitos, que tienen los requerimientos previstos en la Constitución para participar en este proceso. Y la diferencia con el anterior es que el previo era cerrado. Iba la gente subiendo en una especie de pirámide, podría llegarse a un cuello de botella, podríamos decir, dentro del cual resultaban seleccionados los que iban ascendiendo a magistrados o jueces, pero siempre en el ámbito del propio Poder Judicial.
Esta apertura permite, y a mí me consta, habiendo vivido mucho tiempo en el estado de Veracruz, conociendo la vida del medio jurídico de provincia, que hay en nuestras entidades federativas, en nuestros estados, muchísimos abogados muy bien calificados, extraordinariamente preparados, históricamente estados, bueno, como el propio Veracruz, no es presunción, pero es la fuente de muchos juristas importantes del país. Guanajuato también ha producido juristas brillantes y bueno, en todos los hay. Probablemente unos tienen una mayor tradición porque sus facultades de derecho fueron fundadas con mayor antigüedad, pero en todos los estados hay gente muy capaz, muy brillantes, magistrados de los tribunales superiores, abogados litigantes, profesores, académicos, que antes tenían cerrada esta oportunidad, porque todo se concentraba, con muchos otros procesos, en la capital de la República. Hoy se abre la puerta para que todos aquellos que se sientan calificados para ocupar esos lugares puedan hacerlo. Y por supuesto la calificación no proviene, como también se ha dicho, de ahí que les den unas cartas de recomendación y cualquiera se inscribe y será juez o ministro. No, no, es mucho más complejo que eso. Hay que pasar varias etapas y salvar varios, no le quiero llamar obstáculos, pero bueno, son barreras que se tendrían que ir superando. Una primera es la del promedio. Nadie puede ser designado a los cargos que se van a elegir si no tiene por lo menos un promedio de 8 en su carrera profesional o en doctorado, maestría, en el posgrado, y 9 en las materias en las que se propone para juzgar. Derecho administrativo si es para un juez administrativo, derecho penal si es para un juzgador penal, derecho civil y así. Y en el caso de ministras y ministros hay que acreditar varias materias, derecho constitucional, amparo, garantías y amparo, como se llamaba antes, hoy derechos humanos, porque el ministro tendrá que enfrentar una mayor cantidad de problemas, particularmente los de índole constitucional. Así es que no es tan fácil. Yo me he inscrito ya y pues no diré que fue un viacrucis, pero sí tuvo sus dificultades. Si alguien que está aquí lo hizo también, sabrá que había que pedir las cartas. Y las cartas tienen un sentido, no es alguien que le den una carta de recomendación, no. Es, por ejemplo, algunos se burlaban, ay, sí, ¿por qué los vecinos van a saber si sabe derecho o no el candidato? No, no, pero los vecinos sí saben cómo vive uno, sí pueden dar fe de cómo es su vivienda, de cómo es su vida, de qué vehículos tiene, si trae un Porsche, que no sería un automóvil al alcance de una persona que vive del sueldo normal. Bueno, yo conozco a algunos abogados litigantes que sí traen su Porsche, llegan a la Facultad de Derecho y bueno, también tienen todo el derecho de tenerlos. Si cobran bien, pues muy bueno que lo tengan. Lo importante es que el nivel de vida de quien aspira a ser juzgador sea congruente con el ingreso que suele tener. Y eso lo saben los vecinos, lo perciben, lo ven cotidianamente. Y personas que han compartido con uno el trabajo, yo pedí en algunos casos que fueran algunas personas que colaboraron conmigo. Algunos dirán, claro, si colaboraron con usted, sí, pero colaboraron en ese tiempo y ya tienen sus propias carreras. Y otros casos, personas con las que yo he colaborado. En fin, esto da una solidez inicial. No quiere decir que las cartas van a definir la idoneidad de la persona, pero por lo menos sí un marco de referencia sobre su personalidad y su conducta. Y luego, bueno, pues habrá que verificar que se han realizado las tareas del currículum que uno presenta, había que sacar copias certificadas de todo ello, en fin, no narraré todo lo que hubo que hacer y las plataformas eran distintas, entonces lo que se pedía en una plataforma no era exactamente igual a lo que se pedía en la otra, había que satisfacerlas de manera especial. Bien, el asunto es que todo esto no tiene por qué afectar para nada ni la función judicial, ni la independencia judicial, ni la división de poderes, ni ninguna otra característica de nuestro sistema constitucional que permanece incólume. ¿Cuáles han sido los principales cambios?
El Poder Judicial de la Federación se deposita en un conjunto de órganos, no solo en la Suprema Corte. Nuestra Constitución sigue diciendo que se deposita en una Suprema Corte de Justicia, un tribunal electoral que tiene su función en materia electoral, que de hecho es de máxima instancia en todo lo electoral, excepto cuando se trata de cuestionar la constitucionalidad de una ley electoral. Ese es el único caso en que la Suprema Corte interviene en un asunto de índole electoral, cuando lo que se cuestiona es la constitucionalidad de una ley de esta materia. Pero en todo lo demás, todos los conflictos, las controversias, las disputas con motivo de resultados electorales se resuelven en última instancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué otros órganos participan? Los plenos regionales, que están en un nivel inmediato inferior a la Suprema Corte. Abajo de ellos, los tribunales colegiados, unos denominados de circuito, cuyo trabajo tiene que ver sobre todo con el amparo, y otros tribunales unitarios de apelación, que constituyen una segunda instancia, porque abajo de ellos están los juzgados de distrito, que son una primera instancia de los asuntos de carácter federal. ¿Qué cambio importante se dio en el artículo 94 constitucional, que es el primero donde se establece la estructura de este poder de la República? Que hasta antes de la reforma, las funciones de administración del Poder Judicial y la de vigilancia y disciplina de los miembros de dicho poder estaban concentrados en ese Consejo de la Judicatura Federal, de manera que centralizaba dos aspectos diferentes que además generaban una situación de demasiada cercanía con la Suprema Corte, dado que quien presidiera la Suprema Corte de Justicia simultáneamente tendría la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Esto convertía al Consejo de la Judicatura Federal en un órgano demasiado dependiente de las propias decisiones de la Suprema Corte, que no fue el modelo original. Cuando a mí me tocó participar en esta reforma, a finales de 1994, como senador, les platicaba yo, era el propósito diferenciar, de modo que el Consejo de la Judicatura Federal tuviera su propia esfera de decisiones, si bien no condicionara a la Corte, porque de todas maneras la función de administración de la Suprema Corte quedaría en el seno de la misma y las acciones de posible disciplina también al interior de ese órgano se realizarían al máximo nivel, no quedarían condicionadas al Consejo de la Judicatura. Pero este sí tenía a su cargo todo el resto y lo tuvo hasta hace poco y lo tiene todavía en este proceso de transición, el carácter de administrador del Poder Judicial y órgano de vigilancia y disciplina de sus miembros, de magistrados para abajo. ¿Qué cambia con la reforma? Que se distinguen, se diferencian, se separan las dos funciones. Por un lado, la de administración. Y la administración supone el manejo de los recursos financieros, materiales, humanos, contratación de personal, el proceso mismo de adquisición de bienes, el manejo y el control y mantenimiento de los inmuebles, en fin, todo lo que es una administración, que es un mundo la administración del Poder Judicial de la Federación, enorme cantidad de servidores públicos que participan en él, la cantidad de inmuebles de que dispone, que por cierto son bastantes. Y yo recuerdo cuando estudiaba, pues ya sé que eso van a decir, que hace demasiado tiempo, que donde habré estudiado, que a lo mejor en el Tepuxcali o en el Calmeca, no creo, fui a la Facultad de Derecho de la UNAM y entonces se decía que el Poder Judicial era el patito feo y la verdad es que sus instalaciones dejaban mucho que desear. Iba uno a los juzgados y eran los edificios, los locales menos elegantes, mal mantenidos, etcétera. Eso ha cambiado radicalmente. Va uno a las oficinas actuales del poder y qué bueno, ha cambiado para bien, para darle el lugar que merece este poder de la República. A veces con un poquito de exceso, porque
como han tenido sus guardaditos, con una función que no es lo ideal en el manejo de recursos, porque lo lógico en todas las demás instancias es que lo que sobra después de un ejercicio, no debe sobrar, de entrada no debe sobrar dinero del presupuesto, porque la finalidad es gastarlo para los objetos, para los objetivos que se tienen, pero la regla es que cuando hubo alguna economía o alguna cantidad que no se gastó, hay que devolverla a la tesorería de la Federación. En cambio, el Poder Judicial ha escapado a esa regla y ha ido guardando para algunas cosas justificadamente. Mantenimiento de edificios creo que es algo justificado porque la cultura del mantenimiento no se nos da mucho, pero también ha sido un exceso la acumulación de algunos de los fondos. Bueno, eso deberá resolverse, deberá cambiarse con motivo de este mecanismo de administración que se depositará en un órgano específico, un órgano de administración que será lo único que haga y por supuesto tendrá a su cargo las adscripciones de los magistrados, de los ministros, pero condicionada a la elección popular que se haga de ellos. Entonces ya no será fácil tampoco moverlos de un lado para otro o castigarlos porque algo no le gustó a los miembros del consejo, en fin. Por otro lado, se separa la función de vigilancia y disciplina. ¿En qué consiste la función de vigilancia y disciplina? Consiste en verificar que estén cumpliendo sus tareas los órganos judiciales. No se trata de revisarles el fondo de las sentencias, se trata de ver que no haya un rezago, que no tenga justificación, se trata de que las actividades se cumplan correctamente, de que los jueces atiendan sus deberes, de que estén en las audiencias y por supuesto que no incurran en un acto de nepotismo, de corrupción, de desvío, de prevaricación de las tareas que efectúan. Esa función estaba asignada al Consejo de la Judicatura Federal y se le ha reprochado que pareció poco exigente en cuanto a que la disciplina se mantuviera. Y bueno, al final, en estos últimos días, no solo no mantenía la disciplina, promovió la indisciplina al permitir que hubiera un paro totalmente ilegal de las actividades de los juzgadores. De cualquier modo, en el tiempo normal de sus tareas, parecía ser bastante obsecuente con los integrantes del Poder Judicial. A veces no tanto, a mí me tocó ver casos de persecuciones realmente injustificadas, derivadas de una política interna que a veces es, digamos, intensamente vinculada con las interacciones de las personas que están muy cerca unas de otras y que entran en conflicto. Pero es algo que habrá también que enfrentar con este nuevo órgano que se llama el Tribunal de Disciplina Judicial. No es un órgano persecutor, no es una inquisición, como se ha dicho también. Ahora va a haber un órgano, un tribunal que persiga a los miembros del Poder Judicial. No, el sistema ya estaba, la función ya estaba en manos del Consejo de la Judicatura Federal. Y ahora pasa de manera específica a un tribunal que además tendrá la ventaja también de que sus integrantes serán producto de la elección popular y no del mismo proceso interno que daba lugar. Es más, en el Consejo de la Judicatura Federal participaban también el Poder Legislativo y el Ejecutivo para designar algunos de sus miembros. No quería decir que fueran sus representantes o que fueran a recibir instrucciones del presidente a aquella persona que había sido propuesta por el titular del Ejecutivo, ni tampoco los que provenían del Legislativo eran dependientes de ese poder, pero sí eran designados por esos órganos. Y ahora esto no ocurrirá porque tendrá que ser la elección popular la que determine el acceso de los miembros de 5 que compondrán el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Y qué vigilará eso? Que funcionen adecuadamente los órganos del Poder Judicial de la Federación. Yo tuve la experiencia, déjenme les comento una experiencia personal, siendo magistrado del Tribunal Superior de mi estado, de Veracruz.
a veces de manera coloquial digo que existía una especie de novatada con los que nos integrábamos, que no nos asignaban sala directamente, sino que nos nombraban visitadores, magistrados visitadores. Y bueno, ser visitador es muy importante. A mí me encantó. Pero claro, hay que estar saliendo, yendo a los juzgados, verificando cómo está la actividad de cada juzgado, cuántos asuntos se han resuelto, cuántos están pendientes. Incluso esta tarea que la harán los visitadores del Tribunal de Disciplina Judicial, que los tendrá como los tuvo el Consejo de la Judicatura. En el caso nuestro, localmente poníamos un letrero a la entrada del juzgado: el magistrado visitador fulano de tal estará aquí de los días tal a tal otro y dará audiencias a los litigantes, a las personas, a las partes que están interviniendo en estos asuntos. Y la idea era escuchar también qué dicen los litigantes de cómo está operando un juez, si está cumpliendo sus funciones, si no, si las audiencias se retrasan, si tiene la mala costumbre de recibir en lo oscurito alguna de las partes, en fin, estar al tanto de distintos aspectos que afectan o pueden afectar el comportamiento debido de los juzgadores. Entonces, este es un primer aspecto importante porque incide en una reforma estructural que en ese sentido cambia la manera como se atendía el fenómeno de la administración y de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Hay un aspecto que no cambió, pero a mí me interesa siempre resaltarlo, de ese artículo 94 constitucional, donde se señala que la competencia, esto es bien importante para ver por qué los juzgadores no deben, no pueden intentar desafiar al poder legislativo, si el poder legislativo es el que regula incluso la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Y luego la Suprema Corte trata de rebasar esa competencia pretendiendo desconocer textos de la Constitución, que para eso no está facultada. ¿Qué dice el artículo 94 constitucional? La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno. Por cierto, este es también un cambio estructural. Hasta ahora la Suprema Corte había operado de dos maneras, dividida en dos salas, cada una de 5 ministras y ministros, y el pleno, integrado por los 11 ministros con la presidencia de quien ejerciera la presidencia. Ahora, creo que para bien, la Suprema Corte siempre deberá actuar en pleno. Y eso evitará algo que era absurdo, las contradicciones de criterios entre las dos salas. Entonces, de pronto, un asunto que una sala había determinado de cierto modo, otra lo veía con una perspectiva diferente y el asunto de todas maneras tenía que llegar al pleno para resolverlo. Eso introduce inseguridad jurídica, porque si bien es cierto que hay diferencias de criterio y es lógico entre los juzgadores y hay diferentes percepciones, hay diferentes escuelas jurídicas a las que pertenecemos los abogados. Yo me declaro francamente juspositivista, no en una cerrazón total respecto de la ley, pero a mí me parece que el justnaturalismo no tiene sentido porque el derecho, no hay derecho en la naturaleza, el derecho es un producto cultural, no natural. Que haya una naturaleza humana que pretende ciertos propósitos, sí, pero eso no es derecho, eso es previo al derecho. Puede ser un insumo moral, social, económico, cultural, y generalmente está impulsado por conquistas de grupos que sienten que son marginados por un determinado sistema jurídico. Pero volvamos al texto. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno, la competencia de los plenos regionales. Háganme el favor, un pleno regional dejó de aplicar el artículo 19 de la Constitución y nos puso en un caos constitucional, la mitad del país con una constitución y la otra mitad con otra. Es decir, en una mitad se observaba el artículo 19 y en otra no. Eso lo detuvo afortunadamente la Corte y está ahí pendiente de que se resuelva esa situación. Pero por un tiempo estuvo vigente ese fenómeno absolutamente contrario a la naturaleza unitaria de nuestra Constitución. La competencia de
los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y el tribunal electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes en primer término. La ley es la fuente de la competencia de la Suprema Corte, no al revés. No es la Suprema Corte la que le imponga la competencia al legislativo. Lo ha intentado y en ocasiones lo ha hecho indebidamente. Ojalá los futuros ministros tengan en cuenta que la verdadera separación de poderes implica que una cosa es la impartición de justicia y otra cosa es pretender sustituir al poder legislativo o al ejecutivo. El órgano de administración judicial, que se encargará, no tiene un nombre específico en la Constitución, así le denominan, el órgano de administración judicial, determinará el número, división en circuitos, competencia territorial, es decir, la competencia que se concede a cada órgano judicial por la ley tiene un, permítame la expresión, aterrizaje territorial. Ahí siempre ha habido esta discusión entre jurisdicción y competencia. Algunos maestros a mí me enseñaron que la jurisdicción era la medida de la competencia y otros nos decían lo contrario. Pero para el caso es, si admitimos la jurisdicción como la capacidad de decir el derecho específicamente en un área, esa es la territorial. Y la competencia es la material. ¿Cuál es la materia sobre la que resuelve el juzgador? Que puede ser la misma materia, unos en un lado y otros en otro territorio, comparten la materia, pero no la jurisdicción específica sobre las áreas donde juzgan, donde ejercen su labor judicial. En cuanto a la designación, vale la pena detenerse un momento en lo que se contiene como requisitos ahora aplicables al proceso de elección. El artículo 95 de nuestra Constitución establece esas reglas. Por supuesto, ser ciudadano o ciudadana mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Se establecía también una temporalidad, hasta ahora, hasta antes de la reforma, de un ejercicio de 10 años previos a la designación. Esta se redujo a 5 y ahí se dividen las opiniones. ¿Es necesario demostrar un ejercicio profesional de los 10 años o basta con 5? Pues lo cierto es que en 5 años de ejercicio profesional una persona puede demostrar si tiene la capacidad, si tiene la idoneidad para llegar a la corte. Lo lógico es que esto no sea frecuente. Si un abogado se recibe a los 22 años, termina su posgrado, digamos a los 25, 26, podría estar resultando participante en un proceso de elección arriba de los 30 años, 30, 31 años. Tampoco me parece que sea contrario a la lógica, ¿no? 30 años es una edad en la que ya se puede tener un conocimiento del derecho y de la propia función ejercida judicialmente en cualquiera de los terrenos, el foro, la academia, el propio Poder Judicial, etc. Y lo usual es que a mayor experiencia, mayor tiempo de ejercicio, exista una mayor posibilidad de ser electo. Es ahí una diferencia que no me parece que sea trascendental. Se requiere, por supuesto, título profesional de licenciado en Derecho y se sigue requiriendo. No se puede ser juzgador si no se es originalmente licenciado en Derecho, tener ese título. Dice la Constitución expedido legalmente. Aquí yo les debo confesar que di una batalla que perdí desde antes, cuando estaba yo como legislador, porque yo insistía en que el título se pusiera en la Constitución expedido legalmente por institución mexicana y no aceptar que ese requisito se cumpla por una institución extranjera. No por no querer lo extranjero, qué buenos los posgrados en el extranjero, eso está bien, pero la carrera
pues tiene que ser la carrera del derecho mexicano, no la de otro país. Si alguien se especializa fuera del país en alguna área específica, santo y bueno, pero creo que debería considerarse la interpretación de que es el título de licenciado en Derecho expedido legalmente por institución mexicana. ¿Qué requisitos se están planteando en esta modificación? Ya se ha publicado una convocatoria por el Senado de la República para que se inscriban las personas interesadas. Cada poder de la Unión, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, realizarán un trabajo de selección de quienes hemos participado en el proceso previo a través de los comités de evaluación. En cada una de estas instancias hay un comité de evaluación constituido por 5 personas con prestigio reconocido en materia jurídica que valorarán las carreras de los que se encuentran inscritos y al final propondrán a 3, en el caso de los ministros y ministras, 3 por el Ejecutivo, 3 por el Legislativo y 3 por el Judicial, que irán a la boleta en la cual habrá de emitirse el voto ciudadano. Y para los otros cargos, cargo de magistrados, se propondrán 2 por cada poder, al igual que los jueces. Y ya una vez que se llegue a ese punto, o antes de llegar a ese punto, hay un aspecto muy importante. Se ha dicho también a veces trivializando el tema, que la gente va a llegar a los cargos por tómbola, es saber quién se saca a la lotería y a la suerte se vuelve ministro, ministra o juzgador. No, el proceso de selección, que es una criba que va a ir seleccionando, valga la repetición, escogiendo a quienes tengan los mejores perfiles a la luz de la opinión de esos integrantes del comité de evaluación. La Constitución prevé que se pueda llegar a tener 10 perfiles, que cualquiera de ellos se entienda capacitado para cubrir una posición en los cargos judiciales. Y es ahí donde entra la insaculación, que es el término elegante, o la tómbola, como se suele decir. Es el azar determinará, para que no haya la intención sesgada de alguna persona que pueda intervenir en la decisión final, que de entre esos que han llenado ya el conjunto de requisitos al más alto nivel, salgan los 3 que finalmente estén en la boleta cuando se trata de ministras o ministros, o los 2 cuando se trate de los cargos inferiores. Ese es, a grandes rasgos, el conjunto de elementos básicos de esta reforma introducida ya en nuestra Constitución General de la República y en plena vigencia y en proceso de cumplimiento. Ahora bien, en cuanto a la relación con el nearshoring, me introduje, busqué la información más de primera mano al respecto, que a mi juicio se encuentra en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se ha dicho, hubo en los primeros días que aparecía la reforma en materia judicial, se decía que esto iba a afectar la relación con los Estados Unidos, que iba a echar abajo el tratado comercial, que iba a afectar las inversiones. Nada de eso es verdad. Las inversiones además siguen normal. Cuando yo empecé a ver las notas de prensa, veía que perdían de vista algo muy importante. Esto empezó a ocurrir desde que se dio a conocer la iniciativa del entonces presidente López Obrador respecto de la posibilidad de reformar la Constitución en esta materia. Y se produjeron las primeras reacciones, perdónenme, de crítica, diciendo que iba a tener todo este nefasto efecto económico. La verdad es que había muchos factores en juego. Es más, empezaron a mostrar algunas cifras. Decían, aquí se nota cómo está disminuyendo la inversión extranjera. Y perdían de vista 2 aspectos fundamentales que tenían que ver también con esa situación, mucho más que la reforma judicial, los cambios de gobierno en los 2 países. Cada cambio de gobierno, eso lo saben ustedes, quienes estudian economía,
relaciones internacionales. Los cambios de gobierno siempre generan alguna incertidumbre, por más que se conozca la plataforma de los candidatos o candidatas, pero siempre hay un estilo personal de gobernar, como decía Cosío Villegas, y ese estilo personal es lo que muchas veces los inversionistas quieren verificar. Sí, bueno, a ver, ¿cómo viene? No sé si decir el ejemplo que voy a decir. A lo mejor mi esposa dice que no, pero le voy a decir que es los taurinos, para los taurinos, a los que les gusta eso. Bueno, a los que nos gusta también, lo debo confesar y lo digo abiertamente para que no digan, porque tampoco debe uno negar aquello que no es ilícito y tiene, en fin, yo lo defiendo porque es una cultura, etcétera. Pero entre los taurinos se dice que cuando sale el toro de Lidia se observan sus características, sus cualidades, la manera como cada uno tiene de vestir, de comportarse en el ruedo, toda proporción guardada, permítanme decirlo así, toda proporción guardada. Eso hacen los inversionistas con cada nuevo gobierno, ver cómo viene, cómo pinta, de qué lado se manifiesta más a favor o en contra. Entonces, ese fenómeno estaba potenciado porque venían los dos cambios de gobierno, el de México y el de los Estados Unidos. De modo que las reservas, la precaución de los inversionistas no tenía que ver con la reforma judicial, estaba afectada o influida por otras razones, por otros factores. Ahora bien, ¿realmente tiene alguna influencia el Poder Judicial de la Federación en relación con posibles disputas comerciales o de inversión? No, es absolutamente falso. Me puse a investigar en el propio tratado comercial y, por ejemplo, encuentro en ¿cuáles son los dos tipos principales de controversias? Uno tiene que ver con la disputa entre los estados parte, cuando un estado entra en conflicto con el otro en razón de un aspecto en el cual una de esas partes considera que el otro no ha cumplido. Es decir, es a nivel de las entidades políticas de los estados que se enfrentan. El otro tiene que ver con particulares, con inversionistas que pueden resultar afectados por alguna decisión del gobierno en donde se encuentra la inversión. Las maneras de resolver una disputa entre los estados se encuentran en el capítulo 31 del TEMEC. Y ahí está muy claro cuál es el procedimiento cuando se da un conflicto entre los estados porque hay una distinta percepción sobre el cumplimiento del tratado. Lo primero es una consulta, vamos a tratar de ponernos de acuerdo por la buena, sin entrar en un pleito fuerte, sentémonos y veamos qué alegas tú, cuál es tu idea de que se está violando el tratado, por qué, cuál es mi posición. Esa es una primera parte que está constituida por consultas formales, no informales, es una consulta formal que se documenta, que se levantan actas, minutas sobre qué se ha planteado. Y hay un término preciso, 75 días para que se resuelva el asunto por la vía de la consulta. Hay excepciones, hay algunos casos en que se dan 30 días en casos urgentes. Ahora bien, vamos a suponer que no se ponen de acuerdo, que no hay una composición amigable que resuelva el problema. Se van directamente a un panel que no tiene nada que ver con el Poder Judicial de la Federación. Los jueces no dicen nada respecto, los jueces del Poder Judicial de la Federación ni siquiera intervienen. Entonces, que no me digan que se va a afectar el tratado por una reforma judicial que no tiene nada que ver con las maneras de resolver una controversia en ese ámbito. Hay toda una serie de reglas. Se forma un panel, si las consultas no tienen éxito, se integra un panel independiente de 5 expertos.
Las partes acuerdan o deben acordar la composición del panel y en caso de desacuerdo tiene que encontrarse un mecanismo a la manera de los terceros en discordia cuando existe una situación de carácter arbitral. El panel escucha los argumentos de las partes, analiza las evidencias que se presentan, cada una de las partes alega, presenta sus alegatos, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer oralmente, y el panel emite un informe preliminar sobre qué fue lo que encontró y posteriormente elabora un informe final en el que ya se determina si se comprobó la violación. Y por supuesto la parte que pierde pues tiene que cumplir. Si se determina que una parte violó alguna disposición del tratado, tiene que corregirlo. Y si no lo corrige, se corre el riesgo de que la otra parte entonces aplique medidas de represalia, medidas de compensación que le permitan evitar ser víctimas del abuso de una parte que no ha cumplido el tratado. En ese ámbito, pues, de disputa entre los estados, no hay ninguna afectación. Y esto está ligado muy de cerca con el nearshoring, que es uno de los aspectos que estamos viendo en esta serie de pláticas. No les diré porque ustedes tienen un amplio conocimiento de lo que es el nearshoring, también llamado la relocalización, que tuvo sus efectos iniciales o sus síntomas iniciales por el hecho de que se interrumpieron por distintos motivos las cadenas productivas, las cadenas de provisionamiento, que durante un tiempo se pensó que eran la solución económica ideal en la globalización. El offshoring era decir que se produzca afuera, ¿no? Allá afuera se va a producir más barato, aprovechamos la mano de obra casi regalada que hubo un tiempo en China, y se fueron, los chinos muy inteligentes supieron aprovechar eso, se fueron muchas industrias, muchas plantas a producir en China lo que dejó de producirse en otros países de Occidente, que es ahora lo que Trump tanto critica, que dice que se afectó la producción de los Estados Unidos. Pues sí, la verdad es que sí se afectó. Si uno ve, yo no las he visitado, pero he visto muchas imágenes y leído acerca de ciudades como Detroit, ¿no? Como Pittsburgh, con la zona industrial del noreste de los Estados Unidos, cómo se vinieron abajo. Hay barrios que, según las imágenes que uno ve, se convirtieron en casi desiertos o territorios de bandas, de gangs, en fin, hubo ahí mucha pérdida pues de lo que era el nivel de vida en esas ciudades. Y el asunto se decía que era imparable, que la economía globalizada habría de borrar de la faz de la tierra al Estado Nacional, y el hecho es que no fue así, por distintos motivos. Y era muy difícil que ocurriera porque todas las relaciones internacionales están basadas en vínculos entre estados soberanos. Todo el derecho internacional es un derecho producto de la convención, del acuerdo de lo que convienen los estados en ejercicio de su soberanía. Serían un fenómeno, también no dedicaré mucho tiempo a eso, ustedes lo conocen ampliamente. La pandemia fue uno de los fenómenos que influyeron, porque detuvieron muchas de las cadenas productivas. Este fenómeno que se alababa y tenía sus ventajas, por supuesto, que un producto que se iba a concluir en México o armar en México tuviera unas partes que se hicieron en Brasil, otras que se hicieron en Taiwán, una ingeniería que se elaboró en Alemania, unos chips que venían de China, un software que venía de los Estados Unidos, en fin, es un conjunto de insumos que podían provenir de muchas partes del mundo y que con motivo de la pandemia se interrumpió ese aprovisionamiento. Ya desde antes, porque en la campaña de Donald Trump quedó en evidencia el hecho de que había un propósito de recuperar el proteccionismo, particularmente por un gobierno tan fuerte como el de los Estados Unidos, y que iba a afectar ese fenómeno de la globalización. A partir de esa campaña de 2010, 2015, 2016, se empezó a hablar de la desglobalización, de que venía un proceso de reversión
de ese esquema globalizador que en algún momento se había considerado como ya definitivo en la evolución del mundo y que habría de terminar con el Estado Nacional. Fue célebre aquella obra, seguramente ampliamente conocida por ustedes, de Francis Fukuyama, ¿no? Donde el fin de la historia, ya se acabó la historia. Eso era marxismo, era una especie de marxismo puro, ¿no? Acabar, así como Marx decía, acabar a la lucha de clases es el fin de la historia. Aquí, puesto en práctica el capitalismo integral, se acabó la historia. Pues resulta que no se acabó la historia, que empezó otra historia distinta a partir de las nuevas necesidades que se conformaron por este conjunto de fenómenos. Uno, las disputas políticas claras, económicas y políticas entre China y Occidente, porque ya los Estados Unidos y Europa empezaron a notar la enorme influencia china que ha ido desplazando a la de los estados occidentales mediante ayudas, apoyos a los estados emergentes, planteándose un esquema de sustitución como gran potencia de los Estados Unidos para que China ocupe su lugar. Ante esos focos amarillos o ya rojos, Occidente también empezó a decir, no, vamos a protegernos. Y ese neoproteccionismo está vinculado al nearshoring, porque por un lado tienen interés, el caso de Trump básicamente, de que regrese gran parte de la producción a los Estados Unidos, pero saben que eso también va a encarecer los productos, porque es mucho más caro producir en el territorio estadounidense que, por ejemplo, en México. ¿Y cómo combinar las dos cosas? Pues que sí se haga fuera de las fronteras, pero no tan lejos, que sea cerca, nearshoring, estar cerca de la costa, podríamos decir en términos literales, para que los productos puedan llegar con facilidad. Y si además esto forma parte de un conglomerado económico unido por tratados comerciales, qué mejor, porque facilitará todavía más el intercambio dentro de ese ámbito económico, que es lo que estos días ha estado defendiendo la presidenta Sheinbaum. Nos conviene a todos, porque es una mezcla de proteccionismo con apertura. Nos protegemos como conjunto, ¿no? Toda el área económica de Norteamérica es un actor determinante con una participación muy alta del Producto Interno Bruto del mundo. Ayer veía yo que andamos por el 30%, si no me equivoco, en alguna nota veía esta cifra, pero si es esa, tendrá que ser alguna muy cercana de la capacidad productiva. Bueno, los Estados Unidos son el máximo actor económico del mundo. Ya de entrada, pues, esta zona tiene esa ventaja. En consecuencia, el nearshoring está vinculado a ese propósito de acercar la producción y, por supuesto, ese acercamiento implica inversión. Y mientras más inversión externa llegue a México para que se pongan aquí plantas industriales que permitan proveer no solo a nuestros vecinos, sino a diferentes partes del mundo los productos que provengan de esta zona económica. Y por otro lado, tratar de evitar que entren, por eso esta idea también proteccionista, en un buen sentido. Es decir, si podemos producir algunos artículos que vienen de otra parte y si esa producción va a incrementar el empleo y el valor agregado en esta zona, es una ventaja que permitirá elevar el nivel de vida también de nuestra población y a lo mejor elevar, sin a lo mejor también el elevar el de nuestros vecinos, tanto los estadounidenses como los canadienses. Así es que no debe haber ninguna afectación ni al nearshoring, ni a la inversión, ni a la relación comercial. Y en específico, hablando de las inversiones, ¿cuál es el mecanismo establecido por nuestro tratado comercial? Capítulo 14 del TEMEC. Ese es distinto porque uno, ya dijimos, es la disputa que se da entre los estados nacionales por posibles violaciones al tratado. Este, en cambio, tiene por objeto resolver conflictos entre los inversionistas privados y los gobiernos de los respectivos estados.
Esta parte, por cierto, del tratado solo se aplica entre México y Estados Unidos, no priva, no rige para el caso de Canadá. ¿Y cómo se resuelven estos conflictos? Si un inversionista siente afectada su inversión por una decisión gubernativa local, otra vez, lo primero que se hace son las consultas. Establecer un mecanismo de solución del conflicto mediante consultas. Ahora bien, no se logra resolver con base en las consultas al arbitraje internacional. Y otra vez eso queda fuera del alcance del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial local. Es un asunto que se resuelve en otro ámbito, por fuera del país. Para eso existe el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es un arbitraje que se ofrece precisamente por este centro, con reglas muy claras y previsibles. O puede también intervenir la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El tribunal arbitral en estos casos emite una decisión y puede incluir, por ejemplo, compensaciones económicas para los inversionistas. El inversionista, entonces, no tiene por qué acudir al tribunal del país en donde se produjo la supuesta afectación de su interés, porque tiene primero las consultas y luego de las consultas ir a estos mecanismos de arbitraje internacional. Y el país que es condenado tiene que cumplir, porque si no lo hace, también le pueden venir las consecuencias de represalias comerciales realizadas por la otra parte. En ese punto, solo en ese punto, puede haber una intervención del Poder Judicial local, pero es mínima. Y esta tiene que ver con la ejecución de los laudos arbitrales, porque si se tiene que pagar al inversionista y no se le paga una indemnización, pues esa ejecución del arbitraje tiene que hacerse en función de lo que se determina localmente. Pero la revisión incluso que puede hacer la autoridad judicial local, de la parte en donde se tiene que ejecutar el laudo, no va a la revisión del fondo, a revisar, a decir, bueno, estuvo bien o no estuvo bien, como resolvió el tribunal arbitral. No, simplemente si se cumplen los requisitos formales, y eso se tiene que hacer valer ante la autoridad judicial, que tendrá que cumplirlo. Porque si no lo cumple pueden pasar dos cosas. Una primera, que vengan las represalias, las medidas compensatorias, las medidas reactivas de la contraparte, o que se abra un pleito a nivel de estados. Porque ahí sí, ya entonces el estado cuyo inversionista fue afectado puede decirle al estado cuyo poder judicial no esté operando bien, decir, oye, tu poder judicial no está cumpliendo una resolución arbitral que estás obligado a cumplir. Y en todo caso, antes de que yo tome una medida que sea en compensación al daño que tú me puedas estar haciendo, vamos a las consultas. Y si las consultas no lo resuelven, pues vamos al panel. Hay otro ámbito, el único otro ámbito también, donde puede existir una intervención del Poder Judicial local, que es en el ámbito laboral. Como ustedes saben, hay una serie de compromisos para mantener una adecuada relación laboral que se pidió mucho por los Estados Unidos en razón de que se decía que había que vigilar que no hubiera prácticas sindicales que afectaran la competitividad de las empresas, que se garantizara el derecho de los trabajadores mexicanos. Esto yo recuerdo que particularmente provenía de demandas de la industria automotriz, que la industria automotriz de los Estados Unidos decía, ay, pues es que allá les pagan menos, no tienen suficiente libertad sindical, no se garantizan adecuadamente sus prestaciones. Los sindicatos estadounidenses tuvieron mucha influencia en esto y ahí hacen causa común republicanos y demócratas por la vinculación de los demócratas con el sindicalismo. Y entonces se determinó que habría que verificar la debida relación, entre otras cosas, con los sindicatos, de las empresas con los sindicatos y de los trabajadores con sus sindicatos. Como estos conflictos tienen una instancia inicial en el ámbito judicial del país, ahí sí existe una
intervención de parte de nuestro Poder Judicial. Pero, de todas maneras, ¿qué se establece finalmente? Dice, en el caso del capítulo laboral, estos mecanismos están diseñados para que los países presenten quejas por violaciones laborales en instalaciones específicas, lo que se esta instalaciones cubiertas, o tiene una denominación, se me va en este instante, las plantas, las industrias cubiertas por esta protección, que fundamentalmente es la automotriz. Supongo que probablemente esa parte ya no la pude ver en detalle en el tratado, pero supongo que también la aeroespacial puede tener un tipo de cobertura de esta índole. Pero en caso de que no se cumpliera o de que se pensara que el Poder Judicial ha actuado indebidamente en la resolución de un conflicto laboral, otra vez se disparan los otros mecanismos. Ya sea, si se afectó una inversión, el de resolución de las controversias con motivo de las inversiones, o bien el de la disputa franca entre los dos estados participantes. Aquí digo dos estados, porque son Estados Unidos y México en esta parte. Así es que mi conclusión es la siguiente: la reforma estructural y procedimental que ha tenido lugar con motivo del cambio constitucional en la regulación del Poder Judicial de la Federación en México no tiene ninguna eventual afectación sobre el nearshoring, que sigue prosperando. No se va a detener la inversión extranjera para esas finalidades tan importantes económicamente para los inversionistas, por el hecho de que exista un cambio en un Poder Judicial con el cual ni siquiera tienen que tratar, o tienen que tratar mínimamente. Y si ese mínimamente les genera un conflicto, ese conflicto pasará a otros ámbitos de solución. No se afecta, pues, el nearshoring, no se afecta la relación comercial con nuestros socios, no se afecta el proceso de inversión, y los hechos están demostrando que esto es así efectivamente. Muchas gracias por su atención y abrimos el periodo de preguntas y respuestas, si es que las hay, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrade. Pues abrimos la sesión de preguntas y comentarios. Adelante, porque tenemos uno aquí. ¿Quiere que sea una por una, doctor? ¿O sí, una por una? Adelante, compañero. Muchas gracias, doctor Miguel del Villar. Muy interesante su ponencia, muy ilustrativa, y para los que estamos un poco ajenos al tema de la abogacía o en temas legales, mucho más. Yo soy ingeniero y como tal, le quiero hacer la siguiente pregunta. Me parece que en algún momento de la ponencia mencionaba las decisiones que se fueron tomando por los diferentes poderes, en este caso en la Cámara, ¿no?, de Diputados, que pasó las reformas. Me parece que si bien la reforma de fondo puede parecer necesaria y adecuada, quizás de forma no genera cuestionamientos. Creo que esto en relación con el tema del nearshoring tuvo mucho que ver, ¿no? ¿Qué opinión le merece el que, a pesar de esta separación de poderes, el que se haya pasado a reformas y que no se hayan cuestionado de una legislatura y otra, que son cuerpos nuevos, diferentes, distintos, no hayan ni siquiera en su momento revisado o cambiado, vinculado y ejercido su poder como tal, para que efectivamente no se vea un supuesto acuerdo o una supuesta sometimiento de un poder ante el otro? Sí, fíjese que aquí hay una serie de factores que jugaron en el esquema de la relación entre poderes y entre administraciones sucesivas. El primero tiene que ver con el tiempo que se analizó la reforma y con una disposición legal que hace válida la posibilidad de que una legislatura saliente, y eso está previsto desde antes, no se hizo para este efecto, se estableció, para dar continuidad a la labor legislativa, que la legislatura saliente, si dictaminaba una iniciativa que tuviese en su poder antes de la conclusión del periodo correspondiente, ese dictamen seguía siendo válido para ser analizado por la legislatura subsecuente. Ese mecanismo está previsto y tiene lógica, es decir, si ya se estudió el asunto por una legislatura, el producto de ese análisis puede llevarse a la siguiente.
Y ahí pueden darse distintos escenarios. Uno es que haya una diferencia fundamental entre el enfoque de una legislatura y el de la otra. Si eso ocurre, entonces la segunda estará en desacuerdo muy probablemente con la primera y no avanzará el dictamen. Por el contrario, si la siguiente legislatura, la que sucede aquella donde se produjo el dictamen, comparte la misma orientación ideológica, la misma estructura partidista, el mismo programa, que fue el caso, lo lógico es que no se necesite tampoco un estudio mucho mayor de parte de la segunda. Y en esta circunstancia todavía había una situación adicional. La reforma fue analizada profundamente a lo largo de varios meses. Hubo foros, a mí me tocó, yo participé en uno previo y en dos ya durante, uno previo a la iniciativa cuando se planteaba si era posible o no, en términos constitucionales, la elección popular de juzgadores. Eso fue anterior a la iniciativa del 5 de febrero de este año. Del 5 de febrero a toda la campaña sucedieron dos cuestiones paralelas. Una, al interior de la Cámara de Diputados se realizaron distintas audiencias donde sí participaron juzgadores, participaron ministras, ministros, participamos académicos, participaron organizaciones civiles. Hubo, no sé si fueron 13, creo que fueron 13. A mí me tocó todavía estar en la de Chiapas como ponente y en la de Veracruz. Fueron alrededor de 13 o 15, pero fueron muchas. Entre febrero y prácticamente agosto. De modo que no puede decirse que no se analizara. Además, los candidatos de los partidos que obtuvieron finalmente una mayoría calificada, una y otra vez repitieron en los mítines, en los actos de campaña, en los documentos, que el propósito de la obtención de la mayoría calificada era la aprobación de la reforma judicial. De modo que la nueva legislatura llega con un conocimiento previo durante toda la campaña, con una congruencia ideológica y partidista con la que había dictaminado la anterior, y de ahí la rapidez con la que se pretendía sacar esto adelante, también por una razón política, entendible, que el presidente saliente viera concluir el proceso que había iniciado y que había sido ratificado en la elección popular, porque la gente claramente votó por ese programa. Algunos dicen la gente no supo lo que votó, no, sí supo. Si no estamos menospreciando mucho a la gente, decir, ay, no saben ni lo que votan. La gente oía, tiro por viaje, permítanme la expresión, en cada acto de campaña, señores, queremos voto en los tres, poder ejecutivo, el poder legislativo y en las dos cámaras, pues, del Congreso de la Unión y en el ejecutivo. ¿Por qué? Para tener mayoría calificada. ¿Para qué? Para aprobar la reforma judicial. Y la insatisfacción con el Poder Judicial, independientemente de la manera como se estructuró al final, pero hay una insatisfacción real con el Poder Judicial en la sociedad mexicana. La manera como se aprobó definitivamente genera algunas dificultades logísticas, eso no se puede negar, pero tampoco son insuperables. El número de candidatos que se manejaron en la última elección, puedo equivocarme, me corrige alguien si tiene más preciso, pero lo analicé en alguno de estos eventos y anduvieron por arriba de 20,000, si consideramos desde la presidencia de la República, diputados, senadores, diputados locales, gobernadores donde los hubo, alcaldes, regidores. Se manejó una elección de más candidatos que la que va a necesitarse cubrir en materia del Poder Judicial. Que las boletas sean distintas, evidentemente, pero tampoco es una ciencia oculta diseñar una boleta. Y que habrá que darle una capacitación distinta a los funcionarios de casilla, también es cierto, pero no es algo desconocido. La estructura fundamental organizativa de una elección es idéntica.
Las secciones electorales son las mismas. Si ustedes ven su credencial de elector, no dice a qué distrito pertenece, dice a qué sección pertenece, porque los distritos cambian, pueden cambiar de acuerdo al censo poblacional de cada 10 años. Y la casa de usted, que estaba en el distrito 10 en la elección pasada, puede estar en el distrito 12 en la siguiente, porque hubo que recomponer la geografía electoral. Es el mismo tipo de recomposición que se va a requerir para los distritos judiciales. Es decir, en vez del distrito electoral clásico, el distrito judicial abarca de tal a tal. Y las casillas numeradas por secciones serán las mismas, estarán en el mismo lugar y con así que el mismo lugar y con la misma gente. No, la misma gente probablemente cambie, pero el lugar sí y el número sí será el de la casilla. Vi que ya José Alfredo Jiménez ya no tiene tanto impacto, ¿verdad? El efecto era decir en el mismo lugar y con la misma gente, pero ya siento que esa sí es, sí, ¿verdad? Es la de José Alfredo. No me estoy equivocando, ¿no? ¿Verdad? Sí, o es la de Juan, es que ya te veo simultáneamente. Bueno, puedo equivocarme, y si no, a lo mejor es la de Juan Gabriel. Bueno, si me equivoqué, corrijo. No, tendría que cantarlo desde el principio y no. En fin, la idea era un poco jugar con esa expresión, ¿no? Así pues, la organización, y son expertos en el INE, llevan años organizando elecciones. Yo tuve la oportunidad de ser consejero del INE entre 1997 y 2000 por el Poder Legislativo Federal, y me consta, viví de cerca, y ya entonces y ahora más, el nivel de profesionalización, de conocimiento, que se reitera cada 3 años, las elecciones son muy frecuentes, de modo que no les será difícil organizar una elección por más que tenga las modalidades que ésta va a tener. Yo espero que resulte muy bien, pero creo que eso explica o pretende explicar el planteamiento que nos ha hecho, ingeniero. Gracias. Muy bien, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Yo soy periodista, no sé mucho de derecho, pero había visto cierta información de que uno de los pocos ejemplos de comparación respecto a la elección de jueces era Bolivia y que había sido un rotundo fracaso, así es como lo vi. ¿Usted coincidiría? Y si es así, ¿por qué México sería diferente? Miren, Bolivia es uno de los casos y es el que se usa más para tratar de desacreditar la elección en México. Yo no diría que fue un rotundo fracaso. En todo caso, no despertó el entusiasmo que pudiera haber despertado, la participación ha sido poca, ya ha habido 3 procesos electorales. No he visto nunca una queja de pérdida de la independencia judicial en la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, que no tienen competencia para resolver eso, pero se ha recurrido a esas instancias y no ha habido ninguna condena contra Bolivia, ni se ha dicho que se afecte la independencia judicial, ni se ha planteado una disputa. Puede no ser el mejor resultado de la aplicación ya de la impartición de justicia, pero no se ha cuestionado de fondo el método. Ahora bien, ese método no existe solo en Bolivia. Japón tiene, es increíble, a veces decimos, bueno, como Japón, que es tan admirado. Japón tiene un sistema similar, con una diferencia. En Japón se designa a los ministros del máximo tribunal y su carácter es interino. Tienen que someterse a un referéndum, van a la prueba de las urnas, la gente vota para determinar si esas personas deben ocupar el cargo o no. Es pues también un procedimiento de elección directa, de participación directa, digamos, por el electorado que tiene la capacidad de decidir quiénes van a ocupar esos lugares. Ahora bien, en Estados Unidos, 43 de sus estados usan la elección popular para un gran número de jueces. Y eso no les ha quitado la independencia, ni se ha dicho que no sean estados de derecho, y les funciona. Incluso en algunos casos son postulados por partidos políticos, van con la bandera de republicanos o de demócratas, en otros no. Como México lo va a hacer, no hay en muchos de esos estados intervención partidista, en unos sí y en otros no. Suele decirse, pero son los jueces menores. En algunos casos eso es cierto,
pero de los 43 estados que eligen jueces, 26 de ellos eligen por esa vía a su órgano judicial supremo del estado. Y son órganos que tienen muchísimo peso. Las Cortes Supremas, imagínense, de California, Texas, Nueva York, son instancias que muchas veces son la última, porque no todos los asuntos llegan a la Suprema Corte en Estados Unidos, es más, son pocos. De modo que son instituciones judiciales de enorme poder al interior de cada estado de los Estados Unidos. 26 usan el método electoral y tampoco se ha dicho que sea un método digno de descalificación o de condena internacional. También les ha funcionado. De manera que la elección no es atípica en el mundo. El caso de en Estados Unidos se dice también como una objeción, pero a los jueces federales no los eligen popularmente, ni a los ministros de la Corte. Eso es verdad. Nada más que esos son decididos por el presidente, todos, no solo los ministros de la Corte, todos los magistrados de tribunales equivalentes a los nuestros de circuito y los jueces de distrito, todos son propuestos por el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, y aprobados por el Senado. Cuando el presidente de los Estados Unidos tiene mayoría, como la va a tener Trump en el Senado, le va a ser fácil cambiar a todos los jueces que quiera, con la opción de poner a los jueces que estén más afines a la ideología conservadora de los republicanos. A mí me parece que un sistema de elección abierto, como el que vamos a adoptar en México, respecto del Poder Judicial Federal, es más garante de la independencia que lo que puede ocurrir en Estados Unidos próximamente, con un presidente que tiene una tendencia ideológica muy clara y que tiene el control de las dos cámaras. Vamos a ver seguramente una gran renovación también del Poder Judicial de los Estados Unidos. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es David Ortega, soy periodista independiente en este momento. Y lo que le quiero preguntar es justamente sobre esta reforma y esta elección. Posterior a la elección, ¿en qué porcentaje cree usted que se reduzca la corrupción al interior del Poder Judicial? Y sobre todo, ¿en qué áreas considera usted que va a ser de más utilidad, ya sea jueces, ministros, magistrados, ya que usted, bueno, pues conoce todo este mundo, esta estructura, si cree usted que va a funcionar para este combate a la corrupción que tanto enaltece la Cuarta Transformación? Sí, fíjense que yo creo que no es una panacea el sistema electoral para acabar con la corrupción, porque no es sí mismo, pero en ninguna parte del mundo se acaba, o sea, no es algo que pueda concluirse. Ojalá pudiéramos decir ya se terminó para siempre la corrupción. La corrupción, desgraciadamente, está vinculada a la naturaleza humana, aquí en China, ahí sí, literalmente, ¿no? Pero es muy probable que disminuyan estos fenómenos, sobre todo en ámbitos que tenían que ver con fórmulas de influencia sutil o abierta, ejercida desde la parte alta del Consejo de la Judicatura Federal, o que tuvieran que ver con el nepotismo. Ciertamente se había ya intentado combatir el nepotismo y algo se había avanzado, pero no gran cosa, porque hay este fenómeno cruzado de unos le dan el empleo a los familiares de otros, que a lo mejor está en Chihuahua, y el de Chihuahua le da el empleo al de que está aquí. Ese nepotismo cruzado es muy probable que disminuya. Otro factor que puede hacer que disminuyan fenómenos de corrupción al interior del Poder Judicial es un tribunal de disciplina judicial que será más eficiente, ese es el propósito, que esté muy al tanto de vigilar efectivamente lo que esté ocurriendo en los juzgadores. Y también hay que decir que siendo o estando presente la corrupción en el Poder Judicial, que sí lo ha estado, tampoco puede uno decir que todos los juzgadores son corruptos. Yo conozco personalmente a muchos y me consta que son gente preparada y honesta, pero de que ha existido esa corrupción de distintas intensidades, digamos, desde recibir dinero indebidamente hasta dar un puesto para obtener el otro a cambio, el fenómeno existe. La circunstancia deberá verse disminuida, o es lo que se espera. Ahora, ¿qué otro efecto
lo que usted decía, tiene en cuanto al cambio del Poder Judicial. Yo creo que algo central, por lo menos a mí así me lo parece, y es justa la idea que estoy proponiendo, es que se desactive una corriente jurídica que ha dado cabida a una gran inseguridad en el derecho. Hay, recientemente en redes, criticaron mucho. Mi crítica al señor Manuel Atienza, que es un profesor español que vino, llenó de loas a la ministra Piña, dijo que es la heroína encarnadora de encarnación del Estado de Derecho. En fin, este señor es representante de una corriente teórica que, desde mi punto de vista y de muchos, cada vez más académicos en Latinoamérica, ha afectado la seguridad del derecho al introducir factores extrajurídicos en las decisiones judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Han inventado cuestiones como el neoconstitucionalismo, el principialismo, el jusmoralismo, que provienen de algunos autores santones como Dworkin. Ya el otro día, en una reunión de estas, tuve también alguna diferencia conceptual con quienes piensan distinto, que los respeto. Pero estas corrientes pretendieron poner por encima de la norma jurídica específica principios de carácter moral, de apreciaciones filosóficas, que son valiosas, pero que si se usan para dejar de cumplir la ley, que es lo que ha estado pasando, entonces se afecta todo un sistema constitucional. ¿Y qué dicen los que defienden el neoconstitucionalismo? Dicen, es que la Constitución es la norma que debe respetarse de manera definitiva. Y entonces, si yo encuentro un principio constitucional que contradice lo que señala una ley, me voy a ir por ese principio. Bueno, pero esos principios en la Constitución están en abstracto. Si se dice un principio de profesionalismo, sí podemos entender todo lo que es actuar profesionalmente, pero si se va a sancionar a alguien por una cuestión que tiene que ver con su profesionalismo, tiene que identificarse cuál es la conducta específica que afecta el carácter profesional del desempeño de una persona. Y este sistema de irse directo a la Constitución, diciendo es que estamos obligados por la Constitución, la ley, no, la ley es una referencia lateral, pero yo me voy a la Constitución, y de la Constitución uno puede desprender cualquier cosa si la interpreta de una manera sesgada. El ejemplo que yo he puesto muchas veces es el de la ley eléctrica. En su momento, el presidente López Obrador manda una legislación para darle preferencia al despacho en la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y la sustenta. Técnicamente, dice, técnicamente las energías renovables son intermitentes, de todas maneras tiene que entrar al despacho la comisión. Hay un principio de rectoría del Estado que debe darle a las empresas públicas de servicio del Estado una preferencia, etc. También en la Constitución hay alusiones a la libre competencia como un valor importante, y a la competitividad y a la libre empresa. Un juzgador con un sentido positivista y nacionalista en el mejor sentido, leerá primero el artículo 25 que dice que la rectoría de la economía corresponde al Estado, y regir la economía implica poder determinar la participación de las empresas del Estado, incluso sobre el interés de la empresa privada, desde mi punto de vista. Otro juzgador con un enfoque neoliberal, empresarial, dirá, no, el Estado es un actor más de la economía y tiene que competir en igualdad de circunstancias, que además nunca son iguales, porque a la Comisión Federal de Electricidad nunca le aceptaron dar los certificados de energía limpia, pese a que la gran parte de la energía que produce es limpia en las hidroeléctricas, pero ahí se le quería dar preferencia a la empresa privada. Los juzgadores que se inclinaron a favor de la empresa privada pueden acudir directamente a ese principio constitucional de la libre competencia. Pese a, hay en la ley de amparo
dice que no se concederá la suspensión cuando se afecte el interés social. ¿Qué es el interés social? Para un juzgador, como lo he sido yo, que ya fui magistrado y actué en ese sentido, para mí el interés social es un interés colectivo. Para mí el interés social hubiera sido el interés de que el Estado, a través de la CFE, tenga la prioridad en el despacho. No le va a quitar la otra parte a la empresa privada, pero le va a dar prioridad. ¿Por qué? Porque el Estado es el que debe regir la economía. Un juzgador con otro criterio dirá, no, el Estado que se aguante y es otro actor más. Y entonces yo le voy a dar la razón a las empresas. Y para mí el interés social es el de la empresa privada. Para colmo, todavía fueron más lejos. La suspensión no debe dársele efectos generales cuando va a afectar una situación de aplicación de la ley. Bueno, pues se lo dieron dándole el beneficio de una institución del amparo, como es la suspensión, a empresas que ni siquiera habían pedido el amparo. Yo tengo la esperanza de que ese enfoque que pretende poner al Poder Judicial por encima de los otros, que le da facultades o pretende darle facultades al Poder Judicial para imponer políticas públicas que no le corresponden. Cuando los jueces suspendieron la distribución del libro de texto gratuito, estaban violando la Constitución. Establecieron un mecanismo que era de censura previa, prohibido expresamente a toda autoridad, dice la Constitución, le está prohibida la censura previa. Pues eso fue un acto de censura previa. Prohibieron la impresión y distribución de los libros. ¿Cuál era el interés social ahí? ¿El de millones de niños que no recibían los libros o el interés de una agrupación respetable de padres de familia que no compartían el contenido de los libros, pero cuyo contenido no le corresponde al Poder Judicial determinar? Esa es facultad constitucional del Ejecutivo. Establecer los programas educativos. Y los programas educativos aterrizan en los libros que recogen el contenido de los programas. Y como ese ejemplo hay muchos, en donde se abre el Poder Judicial, no solo en México, en todo el mundo, por lo menos en España tengo datos comprobados, en Estados Unidos y en otros países, se presenta esta circunstancia de que el Poder Judicial ha empezado a invadir el terreno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La legalización, la admisión, la autorización del uso lúdico de la marihuana, eso es una política pública. A lo mejor conviene despenalizar eso. Yo creo que es importante pensar en esa solución, sobre todo cuando tenemos al lado a California, donde en el Gran Premio del otro día decían que se quejaba Checo Pérez de que olía marihuana en toda la pista del autódromo, ¿no? No sé si vieron esa noticia. Bueno, Nueva York, que también Nueva York hace años. Bastante. Iba uno a alguna discoteca muy famosa de aquel tiempo y 2 cuadras antes empezaban a decir, aquí hay un olor raro. Entonces, eso no es lo que no debe, es ese fenómeno, es lo que condujo a lo que está pasando. En la medida en que el Poder Judicial empezó a invadir cada vez más abiertamente y a veces confrontando directamente al Poder Ejecutivo, parando obras, desafiando decisiones que tenían base constitucional, dejando o anulando leyes por supuestas infracciones del proceso legislativo, que no le corresponde tampoco al Poder Judicial meterse en el proceso interno del Poder Legislativo. El Tribunal Electoral llegó a ordenarle al Poder Legislativo cómo integrar, desde el punto de vista partidario, con la participación de los partidos, en la Comisión Permanente del Congreso. Eso es algo estrictamente legislativo. Esa actuación desbordada del Poder Judicial fue uno de los incentivos, uno de los disparadores de la reforma que estamos viviendo. Yo tengo la esperanza de que eso se recomponga, de que los jueces entiendan que su función es aplicar la ley, no inventar la ley, no interpretar la Constitución de las maneras, a veces, según estos autores, derivadas de principios implícitos en la Constitución. A ver, si está implícito, ¿cómo sé lo que está implícito? Eso no puede ser ninguna norma. Y sin embargo, hay decisiones que se han tomado por poderes judiciales bajo principios implícitos. Y tampoco la sujeción, con esto cierro, perdón, la sujeción de los poderes del Estado mexicano a decisiones de cortes internacionales que no tienen facultades para dictarnos el contenido de nuestra Constitución. La Constitución
es la decisión soberana suprema de un pueblo. Si un pueblo decide cambiar su constitución en un sentido distinto a lo que diga un convenio firmado, le basta separarse del convenio. Esa es la demostración de que la soberanía nacional está por encima de los compromisos que se adquieren. Es verdad, en ejercicio de una soberanía al firmar un tratado, pero que no puede ser una cadena para siempre, un condicionamiento eterno que también pese sobre las futuras generaciones. Y no hay una sola facultad en la Convención Americana de Derechos Humanos que autorice a la Corte Interamericana a dictar los términos de una constitución. Y hay muchos autores en América Latina que dicen que la Corte Interamericana pretende convertirse en el poder constituyente de toda Latinoamérica, en el poder legislativo, ejecutivo y judicial de todos los países. Esa facultad no la tiene. Se la ha autoasignado la Corte Interamericana a través de decisiones jurisprudenciales que derivan de su reglamento, ni siquiera de su estatuto. El estatuto es aprobado por la Asamblea General de la OEA, que tampoco es una autoridad así, que diga uno que es muy independiente. Algunos dicen que es una especie de oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero ni siquiera el estatuto, el reglamento que se da a la propia Corte Interamericana es la fuente de la jurisprudencia que luego pretende que cambiemos nuestra Constitución. Entonces, yo espero que el futuro Poder Judicial tenga muy claro que la Constitución es la norma suprema y que lo que diga nuestra Constitución impera sobre lo que diga cualquier tratado internacional. Y así está ahora, nada más que se ha desvirtuado eso. Un tratado internacional puede ser declarado inconstitucional, ahí está el artículo 105 de la Constitución. Si puede ser declarado inconstitucional, es que está sujeto a la Constitución, ¿no? Y la propia Corte ha interpretado, a mi juicio bien, aunque luego ha querido cambiarlo, esta idea, la famosa resolución 293-2011, que señaló que por supuesto que los derechos humanos que están en los tratados tienen la misma protección que los derechos humanos que están establecidos en la Constitución. Sí, pero eso no quiere decir que tengan el mismo rango. En última instancia, si entran en conflicto, la restricción de la Constitución impera sobre el tratado. Y eso así lo señaló la Corte, porque además deriva del artículo 133 de la propia Constitución, que establece esa jerarquía, la Constitución en la cúspide, y abajo tratados que estén de acuerdo con la misma y las leyes que emanen de la Constitución. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta en línea. Adelante, Rodolfo, por favor. Listo, Daniel. Listo, Daniel, puedes hacer tu pregunta. ¿Voy yo? Sí. Ok, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, serían dos preguntas. La primera es, hace poco hubo un foro en el que participó Miguel Carbonell y otros expertos, y mencionaban los riesgos que hay en un país como México, donde hay sectores, zonas, ciudades que están controladas por la delincuencia organizada y que ahí evidentemente habría intereses de la delincuencia por patrocinar a ciertos jueces. Por este voto popular podría tener podría ser influenciado por estos grupos. Y si no esto, también en esa plática mencionaba de que, pues de que ya incluso algunos despachos de firmas importantes ya estaban también pensando en patrocinar a sus propios jueces. Entonces, esto pues Miguel Carbonell y los otros mencionan como un riesgo, ¿no? Evidentemente para un país como México, donde pues estos casos de corrupción, tanto de crimen organizado como de prácticas que vienen desde el PRI, sin ofender, pero que es pues que han dañado mucho al país, ¿no? Y la segunda es, hay una evaluación de México, México Evalúa, donde mencionan precisamente que la reforma judicial pone en riesgo una impartición de justicia imparcial, está en riesgo, y mencionan a varias fuentes, entre ellos
México cómo vamos, que dice que la reforma contradice el Tratado de Estados Unidos en términos del capítulo 2, 18, 21 y 22, y así como el 23 en el laboral. También el Wilson Center for Mexico Institute menciona que si se aprueba esta reforma podría debilitar al estado de la regulatorio en México. Y así mencionan a varios, la America Chamber, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, que dijeron que la falla en el sistema de justicia, en que nadie puede dañar, dañará mucho el sistema de coexistencia. New York City Bar, por ejemplo, pues menciona también de que esta reforma pone muchas críticas hacia el estado de inversión en México. Fitch Ratings, también las calificadoras, Standard & Poor's, Banco de BBA, Banco Base, Morgan Stanley, y seguimos. Y hay una encuesta que mencionan que proviene también del Banco de México, que dicen que en entrevista con especialistas, hasta el 63% creen que es un momento malo para invertir en México, cuando meses atrás era apenas el 33%, o sea, se invirtió completamente la cantidad de confianza en la Ciudad de México precisamente por este marco regulatorio y por esta posible manipulación de la decisión de nombrar a jueces, que incluso, pues si recordamos también en un foro reciente ahí en Harvard, pues se rieron del sistema de la tómbola y de esta elección que pues termina con o modifica el sistema de carrera. Por supuesto, yo sé que usted usted lo dijo en una entrevista que va a participar como juez. ¿Qué haría usted si llegara a ser juez efectivamente y ser nombrado para que no ocurriera todo esto que se está mencionando? Ay, pues otra hora voy a necesitar. Yo creo que lo primero que haría yo, aplicar la ley. Aplicar la ley. Los jueces no deben hacer más que eso. No quiere decir solo leer la letra específica de la ley. Se entiende que la interpretación literal o gramatical siempre se acompañan por un sentido jurídico de las expresiones. De modo que yo no tendría ningún impedimento, ningún empacho para aplicar la ley, incluso si no me gustara la ley, porque no están los jueces para decir si la ley le gusta o no le gusta, están para aplicarla o para saltársela por los mecanismos que decía yo. La ley hay que cumplirla como está prevista. Siempre hay algún margen interpretativo. Ya creo que la otra vez usé aquel ejemplo de un mandamiento de la ley de Dios de 2 palabras, ¿no? No matarás. ¿Cómo lo interpreto? No matarás es no matarás a ningún ser vivo o no matarás a tus semejantes. 2 palabras. Y por supuesto que hay siempre un margen de lógica aplicativa de parte del juez que tiene que justificar, que tiene que motivar esa manera de interpretar. Entonces, en la parte final de la pregunta yo diría, eso haría. Creo que eso sería suficiente para eliminar cualquier otro de los peligros que ha planteado. Ahora, yo debo decirle, también de veras con mi mayor respeto, pero yo siempre me causa cierto escozor cuando se usan expresiones como en países como México. Trae una carga despectiva en países como México. Pues, ¿cuáles son países como? Quisieran muchos países ser como México, caray. Nuestro país es una maravilla de país. Un país con todas las potencialidades, con una capacidad productiva, con una belleza, con una gastronomía, con una gente siempre bien dispuesta, colaboradora, cómo actuamos en los casos de las emergencias, en fin. Yo soy de los que, pues soy un nacionalista convencido. Algunos me han dicho patrioterista. Pues qué triste usar ese. Yo creo que sí hay patriotismo, que es un amor al terruño, a lo que uno tiene. Todo. Yo creo que nadie niega su amor, su vínculo con su lugar de origen, con su pueblo, su ciudad. Pero cuando se trata del país, de pronto ya dice, no, ese patriotismo no. Entonces, empecemos porque en todos los países, en todos, existe el peligro de que las instituciones públicas sean afectadas
por el crimen organizado, por organizaciones criminales. Nuestro país no está en poder del crimen organizado. Hay áreas con graves problemas, eso no se puede negar, pero también las hay. El índice, no lo tengo ahorita aquí a la mano, el índice de violencia de ciudades como Detroit o como San Luis, Missouri, por solo 2 ejemplos que recuerdo de inmediato, es mucho mayor que el de la violencia en las ciudades mexicanas. Hay zonas también de los Estados Unidos donde la actividad de los grupos delictivos es muy intensa, donde se dice que los cárteles mexicanos influyen, trabajan, tienen actividad allá. Sí, solitos van, actúan y venden. Hay complicidad es la mafia en los Estados Unidos y en Japón, la yakuza y la mafia tradicional de Italia, la otra que se llama, ¿qué? Se me olvidó a veces el nombre tan difícil, ¿cómo se llama? ¿La qué? Fuerte. Andrangheta. Es difícil. Mi asesora me ayuda. Andrangheta, porque empieza con una N, con Andrangheta, que actúa la Cosa Nostra. En fin, en el caso de Italia hay varias, ¿no? En Calabria, en el sur. Bueno, todos los países tienen mayor o nivel conflicto de esta naturaleza. Eso no es tampoco el consuelo nuestro, tenemos que trabajar para corregir eso, pero de que el crimen organizado puede tratar de intervenir en los órganos judiciales, por supuesto que puede hacerlo, y no necesita para eso la elección popular, lo puede intentar respecto de jueces que están en funciones, dependerá del talante del juez, del valor de su integridad, no dejarse intimidar. Por eso es importante, aunque tenga sus debilidades, la existencia de los posibles jueces sin rostro. Ya se ha intentado también en otros países con mayor o menor éxito. Pero ¿qué se quiere? Proteger también al juzgador que se juega la vida muchas veces cuando tiene que resolver un problema vinculado con el crimen organizado. Y no hay solución perfecta, a veces hay que escoger una. Es como la prisión preventiva oficiosa, tampoco es una solución perfecta, pero es un mal necesario dadas las condiciones en las que tiene que trabajar el Poder Judicial de nuestro país para poder enfrentar bien el fenómeno de la criminalidad organizada. Entonces, tampoco creo, también siento esa carga partidista, ¿no? De cuando la época de tal partido, pues también en todas las épocas, en todo caso, se presentan fenómenos de esta naturaleza. Gobierne el partido que gobierne. No quiero poner ejemplos de los casos que eran distintos al antiguo partido hegemónico, en fin. No entraré a eso, simplemente me parece que cuando las apreciaciones traen una carga partidista ya contienen algún tipo de sesgo que hace más o hace menos objetivo el análisis. Ahora, plantea usted, y entiendo, Harvard, la American Chamber of Commerce, la Coparmex, México Evalúa, todo el grupo de instancias que mencionó usted están claramente en contra de las posiciones gubernativas. Son organizaciones políticas, algunas de ellas indebidamente financiadas desde el extranjero. México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, México Unido contra la Delincuencia lo contrató la Embajada de los Estados Unidos por cifras millonarias para realizar ciertos estudios. Yo no estoy en contra, por supuesto, de la participación política de organizaciones civiles mexicanas. Tienen todo el derecho de participar en política, de buscar que se pongan en práctica ciertas políticas públicas, porque son organizaciones políticas, no partidistas, pero ellas mismas confiesan que buscan incidir en la adopción de políticas públicas. Tienen todo el derecho. Lo que no tienen derecho, a mi juicio, es que esa incidencia en las políticas públicas sea financiada desde el extranjero. Así como no se permite a los partidos recibir financiamiento del extranjero, tampoco a organizaciones con finalidades políticas lícitas, esas finalidades, se les debe permitir que se les financie por intereses que forman parte de un fenómeno que ustedes conocen bien, seguramente han estudiado, el llamado soft power. Es una forma de influencia que está diseñada específicamente para incidir en las políticas gubernativas
y para atacar a todo gobierno que no esté a favor del modelo neoliberal. El modelo neoliberal que defienden todas las instituciones que usted ha señalado. En consecuencia, es lógico que todas esas instituciones presenten supuestos datos o datos que son obtenidos de cierta manera, pero si uno observa lo que piensa la gente, lo veía yo ayer, el otro día, ayer en el Congreso, en el Senado, cómo había objeciones respecto de la prisión preventiva oficiosa, diciendo mucho de esto que usted señalaba, que también se ha aplicado a ese fenómeno, pero otras cifras que decían que el 78% de la población, algo así, en México está a favor de esa prisión preventiva. ¿Por qué? Por razones que tienen su sustento desde hace mucho tiempo en nuestro país, que a lo mejor hay que corregir. Probablemente sí, habrá que incidir en modificarlo, pero no quiere decir que ello implique una violación de derechos humanos. En consecuencia, es normal que toda la oposición a la política que fue aprobada por la población en la última elección critique todas las medidas que se están tomando con base en ese triunfo electoral. ¿Cómo fue válido que la oposición en su momento, lo que era la izquierda cuando empezaba Morena, estuviera en contra de las políticas neoliberales y de la privatización de Pemex y de la CFE? Tenía derecho esa oposición a estar en contra. Sí, tenía derecho. Tenía razón la mayoría que hizo aprobar las reformas llamadas estructurales. Tenía el derecho. Tenía los votos suficientes en las cámaras. Hoy es al revés. Hoy la oposición tiene derecho a estar en contra y la mayoría tiene derecho a llevar a la práctica lo que propuso en la campaña y no tiene por qué afectarse de ninguna manera ni la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué se ha de afectar la independencia? Si van a venir de un proceso electoral, que en ese proceso se dice puedan influir. Miren, por ejemplo, los despachos. Yo no veo mal que los despachos hayan lanzado, muchos de ellos, a figuras importantes del foro. El medio jurídico de los litigantes también en distintos países aporta elementos para los altos tribunales, porque es una visión importante. En un alto tribunal constitucional no solo debe haber juzgadores de carrera, tiene que haber, sí, quien conozca el desarrollo judicial, pero quien sea un académico de prestigio, quien sea un servidor público, un político con experiencia o un abogado litigante prestigiado. Y tienen derecho a participar y los despachos tienen derecho a promoverlos. No podrán financiarles debidamente alguna actividad que estará prohibida al momento de iniciar la campaña, pero mientras su interés sea que alguno de sus connotados miembros llegue a ser ministro, pues el ministro Saldívar de ahí viene y ha sido excelente. El ministro Saldívar presidió la corte y fue un abogado de un importante despacho particular. Entonces, no veo yo ninguno de los peligros que quieren ver los que están en contra de las reformas. Los organismos autónomos eran en muchos casos una sobrecarga y una duplicación de funciones que no se dejarán de realizar. Ya expliqué que no se afecta el tratado comercial con Estados Unidos, que no se está afectando realmente la inversión, que hay mecanismos que resuelven disputas por encima de la participación del Poder Judicial de nuestro país y que en cuanto a confianza, pues evidentemente que si hay juzgadores que estén aplicando la ley correctamente no tienen por qué perderse esa confianza ni esa independencia. Que haya abogados. Yo entiendo al doctor Carbonell, que él está, con él he sostenido ya varias diferencias en las redes. A mí me asombró ayer, por ejemplo, que dijera que la prisión preventiva oficiosa había ingresado a nuestro sistema constitucional en 2008. Pues yo confiaba en que él había estudiado bien la Constitución, pero veo que no. La prisión preventiva oficiosa existe en nuestro país desde 1917. Era muy clara y era más garantista esa Constitución que la actual. No entraré al detalle, pero puede haber otro día que
pudiéramos plantear esos temas, era ¿qué decía desde el principio la Constitución mexicana? Todo procesado, todo sujeto a juicio criminal, tendrá derecho inmediatamente que lo solicite, decía, eso se perdió ahora, inmediatamente que lo solicite a la libertad bajo caución que determinará el juez siempre que el delito no tenga una penalidad que rebase los 5 años de prisión. La interpretación a contrario sensu, que supongo que conoce también el doctor Carmone, dice que si los delitos que no merecen una penalidad mayor a 5 años dan lugar a la libertad bajo caución, los que merecen una penalidad mayor no dan lugar a la libertad bajo caución. Eso se llama prisión preventiva oficiosa. De oficio quedarán sujetos a la prisión quienes están acusados por delitos que tengan más de 5 años de penalidad. Ese era el texto original. No entraré, me llevaría mucho tiempo. Tuvo modificaciones. Después se dijo el término medio aritmético de la pena. En fin, no vaya luego alguien a decir, oye, tampoco sabe, Andrade, que eso cambió después. Sí, lo sé, nada más que es una larga historia, pero escribí una serie de artículos que se llaman el problema no, ¿cómo se llamaban? El problema es el sistema, no la prisión preventiva. 5 artículos publicados en su momento en la prensa, donde daba yo cuenta exactamente de cómo fue cambiando la regulación de la prisión preventiva, pero siempre existió la prisión preventiva oficiosa. Entonces, para cerrar, no hay ninguno de esos peligros, está comprobado que no existen, está comprobado que no se está yendo la inversión. Tal parece que quisieran que se fuera para ver si nos va mal. Afortunadamente no se ha ido ni se irá. ¿Por qué? Porque los factores que determinan a los inversionistas a poner su dinero en un país son muy distintos a la manera como se estructura el poder judicial de ese país. Tienen que ver con las condiciones económicas de ese país, tienen que ver con su infraestructura, tienen que ver con la regulación en materia ecológica, con las disponibilidades energéticas, con la cercanía de los lugares a donde se va a vender los productos, con la eficiencia de servicios. En fin, hay un catálogo enorme de variables entre las cuales ocupará un lugar muy inferior la manera como se elija a los juzgadores o como se estructure el mecanismo de administración o de disciplina del Poder Judicial. Muchas gracias, de verdad, les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.